para que ustedes también lo tengan en conocimiento, me hice o sea, en realidad ya tenía una cuenta de YouTube y cargué la clase de ayer en esa cuenta. ¿Por qué? Porque puede ser que algunos de ustedes no utilicen regularmente esta plataforma y por lo tanto les dejé el material en ese lugar para que lo puedan utilizar, para que lo puedan revisar y las veces que estimen pertinente. Y de hecho les voy a compartir el link de ese canal. Va a ser una playlist. ¿Por qué? Porque voy a cargar también la clase de hoy, pero ustedes cuando vean el link van a ver automáticamente cargada también la segunda sesión. Está toda, no hay ni un tipo de edición, es como quedó grabado, de hecho contiene las palabras de introducción del director de carrera, está todo, pero se los dejo ahí también por si alguno no ocupa Teams o de repente gusta más ocupar YouTube, está la clase completa de principio a fin. ¿Ya? Eso, la sesión, esta es la segunda sesión del curso, vamos a ver precisamente ya algo que pasa la barrera de ser un iniciante total de la plataforma, porque ayer les expliqué cómo instalar la aplicación y adicionalmente vimos cómo cargar los datos. Hoy día lo que vamos a hacer, vamos a comenzar cargando los datos y vamos a hacer alguna explicación de cómo funcionan los datos relacionales. ¿Ya? Hay dos formas principales en las cuales uno puede generar datos relacionales o las que son más comúnmente utilizadas, que es la que uno utiliza o aplica fundamentalmente en Excel, que es cuando, por ejemplo, uno utiliza buscar B, que es en base a una variable común entre dos tablas distintas, voy a buscar un dato de una tabla para llevarlo a otra en base a algún criterio de búsqueda que está previamente establecido. Eso es para el caso de las datos por columna y está buscar H para el caso de los datos por fila, pero la idea es exactamente la misma. Eso también lo hace Power BI, si bien no utiliza ese comando, se hace a través de la interfaz. En general es un formato que puede en cierta medida ser un poco engorroso en la medida en que tengan muchas tablas y de repente necesiten hacer análisis rápidos y que simplemente quieren relacionar dos bases de datos para encontrar algunas relaciones de causalidad o entregar reportes rápidos que vayan siendo adaptables en función del contexto. Y ahí es donde Power BI hace, y como yo les dije en un principio, Power BI es un modelo de datos relacional. Por lo tanto, lo que vamos a ver, dada esa característica, es cómo precisamente Power BI construye las relaciones de datos y genera precisamente análisis considerando variables que provienen de distintas tablas. Eso es bien interesante porque le da un valor en sí mismo y permite hacer integraciones bastante rápidas, sobre todo si ustedes vayan a trabajar utilizando Power BI para generar reportes de datos que requieran de un momento a otro. Power BI puede ser una herramienta bastante útil para hacer reportes rápidos de distinta información a través de distintos filtros y se vuelve bastante conveniente. ¿Ya? Entonces, espero que aquellos estudiantes que asistieron el día de ayer y hayan podido hacer el proceso de instalación, porque en esta segunda parte vamos a tener una orientación un poco más aplicada. Como yo dije en la ocasión pasada, voy a tratar, en función de la cantidad de estudiantes que estén, de hacer la actividad más participativa o no, porque si son muchas, ayer fueron 50, si se repiten esos números, es difícil hacer una clase como más focalizada, pero sí va a quedar grabado este video para que ustedes puedan consultar las veces que estimen pertinente. Los datos los datos que utilizamos, yo los compartí el día de ayer. De hecho, hoy día vamos a ocupar exclusivamente los archivos Excel que se encuentran en esta carpeta que les compartí el día de ayer y que la vuelvo a enviar para aquellos que no la han descargado lo puedan hacer ahora. En lo posible, yo prefiero que se focalicen en tratar de entender los conceptos y después de ver y comprender los principales aspectos, luego poder ustedes practicar de manera individual, tratando de hacer exactamente lo que se hizo en este taller, en esta segunda sesión, y evidentemente complementarlo con la primera. Entonces, nos vamos a ir directamente a Power BI. Vamos a abrir, yo ya abrí un archivo, o sea, perdón, ya abrí software y se les debería desplegar de esta forma. Deberían ver, como yo les digo, el título y bases de datos que ustedes hayan utilizado y que hayan construido sus propios archivos.
y nos vamos a ir a informe en blanco, ¿ya? Cuando se despliegue informe en blanco les va a aparecer así, tal cual como lo hicimos el día de ayer, y la idea es que carguemos la información que habíamos revisado y que habíamos consultado para precisamente esta sesión, y que es básicamente los dos archivos de Excel que vienen en la carpeta que les compartí. Uno se llama clientes y el otro archivo se llama datos de clientes. Yo les dije el día de ayer que una forma bastante elegante de hacer la importación es, antes de hacer la carga directamente en Power BI, convertir las tablas que ustedes vayan a utilizar en un formato de tabla para que Power BI entienda que esa información es una tabla, y también porque automatiza la carga de información. Basta con que ustedes carguen información y automáticamente Power BI, luego de apretar el botón de actualizar, que es este botón que está en... acá dice actualizar, pero acá no está habilitado porque no hay información nueva que cargar, ni tampoco ha pasado nada, además que no tienen datos cargados en este informe en blanco, pero cuando hay información cargada y han hecho algunos procesos, debería aparecer este botón disponible, y eso significa que cada vez que ustedes cambien los datos desde el archivo de Excel, tienen que apretar actualizar para que se carguen en Power BI. Ahora bien, también hago el énfasis de que, de que eso no necesariamente es en el otro sentido, o sea, que si ustedes hacen cambios, ediciones o modificaciones en los datos que se encuentran cargados en Power BI, eso no afecta a la fuente original de datos. Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes trabajan en equipos y hay una persona coordinadora de ese archivo, y que en general es la única que puede editarlo o que debe editar esa persona el archivo por un tema de seguridad, ustedes no afectan en eso y pueden rescatar esa información de ese archivo, y cualquier modificación que hagan en Power BI no va a afectar los datos disponibles dentro de ese archivo Excel. Entonces, es bastante conveniente porque también ahí uno tiene cierta certeza de cuáles son las modificaciones que se hicieron y que efectivamente no se hizo ninguna intervención en el archivo original o en la fuente original de datos, que es un tema también que tiene que ver con las bases de datos que se recolectan sobre la intervención manual de información que originalmente fue almacenada de forma automática. Entonces, lo planteo para que ustedes también tengan en cuenta ese efecto, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente repetir el proceso que hicimos el día de ayer, que era esto de construir una tabla, y que en general las tablas uno las cambia o las determina en Excel, ¿ya? Entonces vamos a abrir el archivo de Excel, que es el que precisamente se encuentra acá, y lo voy a mostrar a continuación. Aquí ustedes tienen el archivo en donde la tabla ya está elaborada, pero lo que yo voy a hacer para mostrar cómo queda, en general cada vez que queda la tabla queda en este formato, lo que yo voy a hacer, voy a tomar estos datos y los voy a pegar en otra hoja y les voy a mostrar cómo se hace una hoja en donde los datos van a quedar pegados como un formato que no es de tabla, pero que contiene información para hacer efectivamente una tabla. Entonces, ¿cómo se hace esto? Aquí les voy a enseñar dos truquitos que les pueden servir para el funcionamiento de Excel. Por ejemplo, si uno quiere simplemente hacer la conversión de tabla, se para en cualquier celda de la tabla, no tiene ni siquiera que seleccionar, solo pararse y poner insertar y apretar tabla. Y ahora, si ustedes de repente son medio quisquillosos y quieren asegurarse que sí o sí van a utilizar los datos de la tabla de principio a fin y que no va a haber ningún efecto, yo ahí les doy un truco que es apretar control y asterisco en el teclado numérico, y automáticamente se selecciona todo el dato, la información de principio a fin, y queda seleccionado hasta abajo. Eso es bien interesante porque automatiza y no tienes que estar haciendo lo típico que es pararse en una esquina y seleccionar hacia arriba, porque de repente se les puede olvidar o les puede quedar en alta alguna fila. Ustedes apretan control y después la tecla asterisco y automáticamente hace la selección completa. Pero para convertir la tabla no es necesario eso, se pueden parar en cualquier dato y seleccionan tabla. Automáticamente Excel le va a decir si es que toda esa información que está dentro de la línea punteada es la que ustedes tienen que seleccionar, y apretan aceptar y ahí se convierte en una tabla y le pueden poner un nombre acá.
pueden cambiarle el tamaño, en fin. O sea, se pueden hacer una serie de cosas, pero es exactamente lo que yo hice en esta hoja de ventas que ya se encuentra cargada, ¿ya? En la otra tabla, que es la tabla de datos de clientes, es una tabla distinta y voy intencionalmente a no convertirlo como tabla porque quiero enseñarles cómo ustedes cuando reciban una tabla que no venga en ese formato, que no la pueden convertir, cómo pueden ajustar o enseñarle a Power BI dónde está la información que para ustedes es relevante y que por lo tanto es la que quieren seleccionar. El otro archivo de Excel, que de hecho se los compartí, es este que está acá, que es de datos de clientes. Acá tenemos un identificador de cliente para prácticamente 100 clientes distintos y tenemos una clasificación de grupo de clientes para cada uno de ellos, de principio a fin, con una letra que va desde la A hasta la E, A, B, C, D, E. Y aquí tenemos los identificadores que son únicos para cada cliente. Aquí tenemos otra tabla pequeña que es para el grupo de clientes identificados desde la A hasta la E, tenemos una identificación de nivel de deuda, el cual puede ser en 5 categorías. Nulo, nivel de deuda nulo, nivel de deuda bajo, nivel de deuda medio, alto o incobrable. ¿Ya? Esto de repente puede ser útil para el caso de datos de ventas o empresariales o inclusive financieros. ¿Ya? Entonces, tenemos estas dos tablas, y por qué también les voy a mostrar con esta tabla esto, porque también lo interesante es que Power BI no se queda solo en una hoja, sino que cuando uno carga un libro, Power BI hace un barrido, al igual que lo que les expliqué con PDF, hace un barrido de todo el archivo de Excel y encuentra todas las tablas que puedan estar. No es necesario que las tablas estén en la esquina, una tabla podría estar en el centro y de todas formas Power BI la va a ir a buscar. Tal vez va a ser medio imprecisa la búsqueda, pero en general siempre va a abarcar una porción mayor que el tamaño de la tabla, y es donde uno tiene que editar y hacer correcciones, que las voy a mostrar cómo se realizan en en el software de Power BI. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a hacer, y luego les voy a enseñar cosas bastante básicas como elaborar una tabla, cómo hacer un gráfico, y con eso va a ser la base para que ustedes puedan entender, y también unos filtros que les voy a mostrar les va a permitir entender también cómo funciona la herramienta, que en general es bastante dinámica, porque una de las cosas bien interesantes que tiene Power BI es que la herramienta no es como un gráfico de, perdón, no es como un gráfico de Excel que tiende a ser plano o que solo se pueden mover los elementos visuales. Acá Power BI tiene una interacción que va más allá, permite interactuar con el gráfico, hacer clic sobre él y poder hacer cambios en el comportamiento de otros gráficos o de otras tablas a partir de esos clics. Ahí se van a dar cuenta, esto es bien interesante, y cuando uno empieza a entender cada vez más la plataforma, va tomando cada vez más sentido. Aquí tratar en lo posible de seguir conmigo, voy a tratar de ser lo más pausado posible. Cualquier duda que tengan me pueden ir preguntando, y así aprovecho de ir aclarando cualquier duda que tengan sobre el funcionamiento. ¿Ya? Así que, sin más dilación, voy a comenzar con esta segunda parte. Aquí ustedes tienen los datos o la plataforma con un archivo ya cargado, y nos vamos a ir a importar datos de Excel, que es lo que nosotros estábamos buscando. Vamos a exportar primero clientes, que es la tabla que ya está formateada como tabla en Excel, y si se fijan, automáticamente aparece la tabla lista prácticamente sin ningún inconveniente y perfectamente asignada. Entonces, si se fijan, vamos a colocar cargar, a menos de que ustedes quieran hacer alguna edición, que en ese caso sería en transformar datos. Si quieren editar, como ustedes saben, se va a desplegar Power Query, que es el, el, el programador, por así decirlo, o el asistente programador de Power BI, y que les va a aparecer así, donde ustedes pueden cambiarle el nombre, ventas del año, ventas 2024, le pueden poner lo que ustedes estimen pertinente, y cuando terminen todos los cambios y todas las modificaciones, colocan cerrar y aplicar. Aquí vamos a ver qué dato de identificación está como texto, nombre completo también como texto. Aquí ustedes pueden cambiar eso. Si ustedes quieren que el nombre completo sea otra cosa, le pueden poner fecha, aunque si Power BI detecta que hay conflictos porque no puede una fecha convertirla en un número necesariamente, o por ejemplo,
un nombre, convertirlo en un número, va a generar algún tipo de error, pero por un error de formato principalmente. Tenemos fecha de nacimiento, que ya está determinado como fecha, dirección, localidad y código postal, que está también con formato texto, teléfono, correo electrónico y el monto en ventas, que está como un valor numérico em, para poder trabajar, evidentemente, y está funcionando bastante bien. Una cosa interesante es que ustedes pueden transformar los datos antes de trabajarlos. Por ejemplo, tal vez a ustedes no les interesa quedarse con tantos decimales. Tal vez quieren trabajar sin decimales o con un solo decimal. Eso se puede cambiar en esta parte donde dice transformar, donde ustedes, por ejemplo, si quieren cambiar el decimal, pueden ir ahí y poner precisamente el formato que ustedes quieren que quede. Por ejemplo, acá en redondeo, van y dicen quieren redondear y pueden especificar cuántas decimales quieren que se redondee y automáticamente lo hace para todas las filas de golpe. ¿Y por qué puede servir? Porque tal vez si no hacen ese cambio de formato, puede ser que en los informes finales aparezcan muchos decimales y se pierda la comprensión del dato. Entonces, a veces pueden hacer esa transformación. De todas formas, si en algún momento no quieren hacer eso, pueden devolverse como yo les expliqué el día de ayer. Lo voy a hacer. Vamos a dejar un redondeo con dos decimales. Le vamos a colocar redondeo, donde dice posiciones decimales colocamos 2 y ponemos aceptar y automáticamente hace la conversión a dos decimales. Si no les gusta y quieren devolverse, simplemente saltan al paso para atrás y apretan X al redondeado si es que quieren deshacer ese paso. Pero lo vamos a dejar, ¿ya? Lo vamos a dejar simplemente por un tema de comodidad y para que se vea bien y para que se vea ordenado también, que todo quede en el mismo formato. Lo vamos a dejar con un decimal, vamos a dejar el nombre de ventas, nos vamos a ir a inicio, cerrar y aplicar, se va a cerrar Power Query y nos devolvemos ahora a Power BI, que es donde está el archivo. Aquí ya se cargó, tenemos la información, como les expliqué el día de ayer, automáticamente Power BI hace una detección del tipo de archivo, del tipo de datos para cada una de las columnas que se encuentran disponibles y identifica, por ejemplo, que ventas es un número, fecha de nacimiento es una fecha y que todo lo demás es un texto. ¿Ya? Vamos a seguir cargando, nos vamos a ir a... me gusta por comodidad porque se va viendo la carga de información, utilizar la vista de modelo. Perdón, se ve solo la carpeta. Me equivoco, apreté mal. Ahí sí, ahí sí. Me gusta la vista de modelo porque se hace la carga y se va viendo automáticamente los archivos que se van colocando. Aquí donde se hace la carga, donde dice datos, en la pestaña de datos, libro de Excel, van haciendo la misma carga que yo les había explicado anteriormente. Hacen clic acá y nos vamos a ir ahora a datos de clientes. Recuerden que datos de clientes tiene dos hojas. ¿Y qué es lo que hace? Trata de buscar en todas las hojas cuáles son las tablas que se encuentran disponibles en el archivo. Me da tablas sugeridas. A veces, ¿por qué me da tablas sugeridas? Porque a veces la primera revisión que hace tiende a ser un poquitito muy cruda o tiende a sobrarle mucha información y a veces Power BI solito corrige y trata de entregar una tabla un poco mejor. No necesariamente entrega la versión definitiva, pero sí una versión que puede tener un par de pasos adelantados en trabajo para poder tener la tabla mejor formateada. De hecho, si se fijan, grupo de clientes, la tabla de deuda, que es esta que está aquí, aparece con una serie de valores nulos hacia abajo. En cambio, la opción que me dice de tabla sugerida, grupo de clientes no aparece con esos nulos hacia abajo, pero aún tenemos un leve problema que vamos a corregir, que es que el título no está en la primera fila y lo vamos a correr y eso es bastante fácil de hacer. Entonces, sabemos que queremos usar esta tabla y la seleccionamos. Y la otra tabla que nos falta es grupo de clientes, donde están clasificados todos los clientes según grupo, este grupo que va desde la A hasta la E. También tenemos un leve problema, pero dado que no hay otra opción, vamos a trabajar con esa versión. Y vamos a seleccionar las dos tablas y en vez de colocar cargar, porque necesitamos trabajar con la tabla, vamos a colocar transformar datos y nos vamos nuevamente a Power Query. Se le va a abrir Power Query y se debería ver así. Si se fijan, ya se encuentran las tablas cargadas en las dos tablas, la tabla que tiene las deudas y la tabla del grupo de clientes. La tabla del grupo de clientes la vamos a editar primero y luego la segunda tabla que requiere un poquitito más de trabajo, simplemente cambiar un nombre.
Pero si se fijan, tenemos un pequeño problema, y es que la primera fila se llama columna 1, columna 2, donde está el título de la columna. Y en cambio, queremos que la primera fila sea la fila 1 como título. Y eso lo tenemos que cambiar. Michelle, levantaste la mano. Sí, profesor, disculpe, en el ejercicio de las ventas lo redondeó en cuántos decimales, tuve un problema de conexión. Me 1. quedé Con un ahí. decimal lo dejamos, Michelle. Sí, Gracias. de nada. Entonces, si se fijan, tenemos un pequeño problema. Tenemos que la primera fila no es la que debería ser. La primera fila debería ser el dato 1, que es donde dice ID y grupo de clientes. ¿Cómo se corrige? Bien sencillo. Separan en la esquina de la tabla y colocan la segunda opción, usar la primera fila como encabezado. ¿Qué es lo que hace esa opción? Elimina la primera fila y la segunda fila la convierte en la primera. Es como ir cortando la tabla de arriba hacia abajo, fila por fila, hasta que yo llegue a la fila que corresponda al título. Acá necesitamos hacerlo solo una vez, y de hecho se convierte. Si lo tuviéramos que hacer de nuevo, volvemos a hacer clic en la esquina y seleccionamos usar la primera fila como encabezado y vuelve a subir, lo hace repetidamente. Acá no lo necesitamos y nos vamos a devolver y vamos a cerrar ese último cambio que hicimos porque no lo necesitamos, y de hecho nos vamos a devolver hasta llegar a que el título sea el que corresponde y que es con el título de la primera columna ID y la segunda columna que se llame grupo de clientes. Con esta tabla estamos listos. Ahora nos vamos a ir a la segunda, que está exactamente abajo, a donde dice consultas por el lado izquierdo de las tablas. Y aquí tenemos también el mismo problema de que el encabezado no es el que corresponde, pero acá además tenemos un nombre que es un poquitito raro y lo vamos a poner deuda por nivel. Y le vamos a dejar ese título y apretamos Enter para que quede ese nombre determinado. Ahora vamos a nuevamente seleccionar la primera fila como el encabezado correspondiente de esta tabla y la seleccionamos y tenemos que la primera columna se llama grupo de clientes y la segunda columna se llama nivel de deuda. Y ahora esta tabla está ok. Estaríamos listos con aquello. Y cerramos y aplicamos, y eso que va a generar va a aplicar todos los cambios que se realizaron en todas las tablas, lo hace todo a la vez, pero siempre tienen que cerrar y aplicar. Aquí se apretan donde dice la palabra cerrar y, las palabras cerrar y aplicar. Hay varias opciones, aplicar, cerrar o cerrar y aplicar. ¿Qué significan? Aplicar es simplemente, ya, Matías, acabo de dejar un link con YouTube donde dejé la grabación de la sesión de ayer. Lo vuelvo a colocar para que lo pueda ver. Entonces, cuando uno aprieta aplicar, solamente ejecuta los cambios que se realizaron, pero se queda abierto Power Query. Si uno coloca cerrar, solo cerrar, lo que ocurre ahí es que deshace los cambios, o sea, vuelve al inicio y cierra Power Query sin haber implementado ningún cambio que hicieron. Entonces, siempre la opción por defecto es la mejor si es que ustedes quieren ejecutar los cambios, porque hace las dos tareas a la vez. Cierra Power Query y ejecuta los cambios, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Cerramos Power Query y evidentemente se va a cerrar, y ahora volvemos a nuestro Power BI, que es la ventana que ahora se va a desplegar. Y tenemos la carga, si se fijan ahora se hicieron la carga de los datos, se hicieron las tres, ventas, grupo de clientes, deuda por nivel, y aparecen todas las variables, y aquí aparece una línea que conecta variables, después voy a explicar qué es, pero por lo pronto, ya si se fijan, tenemos tres tablas cargadas que les van a servir para poder empezar a trabajar o entender los primeros conceptos derivados de Power BI. Entonces, lo primero es explicar que acá las ventas se encuentran todas integradas y todas ordenadas y, por ejemplo, uno ya con esto puede empezar a trabajar en Power BI. Primero voy a hacer tablas voy a hacer algunos gráficos o algunos reportes solo para una tabla en específico con sus propios datos, y después voy a explicar cómo se construyen las relaciones entre los datos, que ahí se vuelve bastante interesante, y eso ya sería lo último que vamos a ver en el curso para ya finalizar
este taller introductorio a lo que es Power BI. Donde ustedes construyen los reportes, los construyen en la pestaña de vista de informes. Aquí, si se fijan, los datos ya aparecen, las tablitas que ustedes tienen aparecen cargadas. Yo recomiendo siempre desplegarlo todo, a menos de que tengan tabla o sobrepasen el espacio que tienen ya por defecto para ver las tablas, porque si no se vuelve muy difícil encontrar la información. Yo recomiendo siempre ser ordenado y tratar de, esto es como tener cajones. Si no van a ocupar un cajón, cerrarlo y abrir la otra tabla donde es abrir el cajón y ver la información que esté disponible. Es la mejor forma, se pierde menos, uno trabaja de manera más eficiente y en general tiende a encontrar resultados un poquitito más rápido. Entonces, la tabla que más información tiene es la tabla de ventas y vamos a hacer algo interesante. Si bien tenemos cargada la fecha de nacimiento, yo les dije que Power BI automáticamente identifica la fecha y la descompone en 4 categorías: día, mes, trimestre y año. O sea, ya nos permite separar por año algún dato que se encuentre como fecha. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es hacer una tabla que contenga las ventas, la suma de ventas de cada año en base al año de nacimiento de las personas, básicamente. Vamos a utilizar el año de nacimiento como una variable tal vez que puede ser relevante para la empresa en función de su situación. Entonces, nos vamos aquí donde dice tabla. También puede ser matriz, que en general matriz es cuando uno quiere trabajar con tablas bivariadas, que es cuando uno tiene dos datos, un dato en un eje vertical y un dato en el eje horizontal. Es para hacer tablas un poquitito más complejas, pero vamos a elegir tablas y aquí vamos a explicar los conceptos más básicos. Si se fijan, al hacer clic en tabla se despliega esta como rejilla, es como una rejilla vacía que uno la tiene que llenar. ¿Cómo carga los datos? Hay varias formas. Si se fijan, cuando yo desplegué tabla, donde dice valores, si se fijan, justo abajo de los iconos, cambia y se llaman columnas. ¿Por qué? Porque las tablas se van a ordenar por valores que están en columnas. Y por ejemplo, vamos a hacer información por trimestre, y lo que vamos a hacer es tomar trimestre y cargarlo para que aparezcan los 4 trimestres de nacimiento de todas las personas y vamos a obtener las ventas. ¿Cómo lo hacemos? Al igual que como lo hicimos con trimestre, que lo arrastramos a columnas, lo arrastramos también, puede ser a columna o también puede ser directamente en la tabla. Si me voy a la tabla y arrastro las ventas, me va a entregar la suma. Siempre en general en un número, por defecto, Power BI entrega la suma, pero eso se puede cambiar. ¿Dónde? Si se fijan en columnas, ustedes tienen disponible suma de ventas. Si se fijan, hay una X y como una B, que en realidad es una flechita para abajo. Si ustedes hacen clic en eso, se van a desplegar opciones de cada dato. Y ahí ustedes pueden cambiar, si quieren, la suma, el promedio, el mínimo, el máximo, el recuento, desviación estándar o cualquier indicador que les parezca pertinente. Por ejemplo, yo quiero saber el mínimo, el máximo y el promedio de las ventas que se generaron por cada trimestre. Lo que voy a hacer es, primero voy a entregar el mínimo de ventas, luego voy a volver a cargar la columna de ventas y si se fijan automáticamente se carga hacia el lado y ahora voy a colocar el valor promedio y vuelve a cargar ahora el valor promedio y ahora voy a volver a cargar la columna de ventas y le voy a colocar el valor máximo. Y si se fijan, tengo el promedio mínimo de ventas, promedio de ventas y máximo de ventas para esa información que yo tenía disponible, ¿ya? Aspectos interesantes de esto. Yo no solo puedo cargar o descargar datos, sino que también puedo editar el formato. ¿Dónde se hace? Si se fijan, donde dice visualizaciones, que son estas columnas que aparecen hacia el lado derecho, la columna del centro de las 3 que aparecen, dice compilar visual, y abajo están los datos que son los objetos visuales, que es la primera opción y que ya está seleccionada con color verde. Pero tenemos 2 opciones más, una que es dar formato a su objeto visual o también agregar más análisis a sus objetos visuales. La segunda opción es simplemente cambiar el formato, colores, la letra, el tamaño, tipos de tabla, cómo son las franjas, si van con negrita alguna cosa, si van con totales o va sin totales. Hay varios detalles que tienen que ver con eso. Y la última tiene que ver con agregar análisis, que en este caso no hay análisis adicionales. Hay gráficos o hay ciertos tipos de tablas que sí se pueden hacer análisis adicionales,
sobre todo los gráficos, pero en la tabla básica no tiene análisis adicionales que uno pueda realizar. Pero sí puede cambiar el formato. Yo lo que vamos a hacer para mostrar también cómo se puede hacer. Es muy probable que ustedes trabajen mucho con tablas, entonces yo en general enseño tablas en cursos introductorios porque es como el recurso que más van a tener y que va a ser más funcional en cierta medida para ustedes trabajar. Aquí pueden cambiar todo lo que quieran. Pueden, por ejemplo, decir que los totales no los quieren, los deseleccionan aquí, por ejemplo, quitan los totales. Pueden, por ejemplo, que los encabezados de columna, que son los títulos, sean más grandes. De aquí ustedes pueden elegir el título y pueden ir agrandando la letra. Pueden poner, por ejemplo, un valor de 20 porque encuentran que el título está muy chico y la tabla se agranda bastante. Pueden, por ejemplo, decir, no, yo creo que me pasé, la voy a colocar 15. O, por ejemplo, yo quiero que los valores internos también estén un poquitito más grandes, pero que, por ejemplo, tengan un color azul, que no sean de color de color simplemente negro, porque son tal vez los colores institucionales, blanco, rojo, porque son los colores que tal vez se utilizan en la empresa. Lo pueden dejar con negrita, le pueden colocar cursiva, pueden subrayar los resultados. O sea, las posibilidades son muy parecidas a lo que uno hace en Excel. Al final aquí depende exclusivamente de lo que ustedes quieran eventualmente realizar. De hecho, si ustedes quieren cancelar los ajustes, simplemente pueden volver al tema o al color original y pueden deshacer los cambios o pueden poner restablecer valores predeterminados que justo aquí abajo de la opción valores aparece y al apretar eso automáticamente la tabla cambia. Pero se edita solo valores. Si ustedes quieren cambiar el encabezado, también aquí restablecen los valores y la tabla vuelve a empequeñecerse. ¿Ya? Otra cosa interesante, si se habrán dado cuenta, es que aparece una línea punteada al borde como un cuadrado, como una especie de pantalla. ¿Eso qué significa? Que el informe tiene un límite, como un lienzo sobre el cual ustedes van a trabajar. Y esa línea punteada determina ese lienzo. Yo no puedo poner nada fuera de ese lienzo. Si se fijan, la tabla no puede salir de ese espacio. ¿Por qué? Porque cuando ustedes publiquen o impriman o dejen en un PDF el análisis que hicieron, Power BI va a desplegar esa página y va a desplegar en ese límite la información que ustedes colocaron. Otra cosa interesante de la herramienta de reportes es que ustedes pueden agregar páginas. O sea, por ejemplo, en la primera página pueden hablar de ventas, en otra página pueden hablar de perfiles, ubicación de los clientes, en otra página pueden hablar de costos, en otra página pueden agregar otro tipo de información. Aquí ustedes pueden cargar muchas tablas y pueden ocupar las que quieran y ordenarlas en hojas. ¿Cómo se hace eso? Aquí aparece página y dice página 1 en la parte de abajo, hacia la derecha de lo que están viendo en la pantalla, y ahí aprieto más y puedo agregar tantas páginas como yo quiera. Si yo no quiero una página, cada vez que me pare en el título de la página va a aparecer una X y lo puedo cerrar y me va a preguntar si quiero eliminar esta página y yo le digo simplemente que sí. Esto en general sirve para gente que trabaja con muchos datos o que tiene que hacer, por ejemplo, reportes divididos a nivel regional, por ejemplo, y necesita reportes separados en tiempo real para distintas regiones, para distintas jefaturas o distintos departamentos. Se pueden elaborar informes distintos y publicar distintos informes para distintos clientes. Acá abajo también, ahí mismo donde dice página 1, justo al ladito, al lado izquierdo, aparece como un computador, como una pantalla de computador, así de forma horizontal, que dice vista de diseño de escritorio. Esta es la vista que ustedes están viendo en este momento, la vista de diseño de escritorio. Pero ustedes pueden cambiar la vista si es que van a utilizar Power BI Mobile para ver el formato de la tabla en formato móvil. Lo interesante es que ustedes, a pesar de ya tener un informe elaborado, lo que hace es que toma las tablas que aparecen en la versión de escritorio, pero las convierte en un formato de tabla más pequeño, adaptado a un dispositivo móvil. Y eso es lo que hace precisamente acá, y uno puede cerrar y colocar la tabla que estime pertinente y lo puede editar al formato que uno considere para poder trabajar, ¿ya? Pero en general, yo les recomiendo trabajar con este formato, que es el formato que van a utilizar o que vamos a tratar de hacer en este caso, ¿ya? Así que eso. Lo que vamos a ver ahora es el proceso de integración, porque tal vez ustedes no necesitan hacer una tabla solo de un valor, sino que tal vez lo que ustedes necesitan es integrar información que provenga
de diversas fuentes. Y, por lo tanto, si proviene de diversas fuentes, ustedes van a querer, por ejemplo, tener el detalle o querer tener información detallada de información cruzada de distintas fuentes de información. Y eso puede ser bastante conveniente para poder integrar. Uno, ¿qué es lo que esperaría? Si uno quiere hacer una tabla, por ejemplo, con datos de distintas fuentes, uno puede ver, por ejemplo, grupo de clientes y, por ejemplo, decir, yo quiero saber cuántos son las ventas por grupo de clientes. Y yo voy a tomar de la tabla deuda por nivel el concepto grupo de clientes y quisiera agregar la información de ventas directamente para poder saber cómo se comportan. Pero nos pasa algo. Si bien integra la información, en realidad es una integración, por así decirlo, de mentira. ¿Por qué? Porque lo que se hace en esta situación es que aparece el mismo número, y eso evidentemente es extraño, salvo ocasiones muy particulares, el mismo número no se puede dar en todas las categorías, sería extraño. Eso ya nos da una señal de que la tabla no está integrada entre ese tipo de información. Y por lo tanto, lo que nosotros tendríamos que construir eventualmente para poder trabajar con las tablas relacionadas es que yo tengo que relacionar o decirle a Power BI cuál es la relación que existe entre las distintas tablas. La clave para eso es que en ambas tablas tiene que haber una variable con exactamente con la misma información o con información similar para poder yo cruzar la información y construir relaciones entre las distintas tablas. ¿Dónde hago eso? Me tengo que ir a lista de modelo y si se fijan, cuando cargué la tabla grupo de clientes y deuda por nivel, apareció como una línea que las conectaba, como un cable que conectaba ambos valores. Y eso es precisamente lo que se llama relación bases de datos relacionales, que estoy vinculando dos tablas de fuentes de datos distintas. A veces Power BI detecta una variable que tiene la misma columna y las características de los datos son similares y automáticamente hace el cruce. Por ejemplo, acá lo que hizo, si yo me paro simplemente sin hacer clic, solo me paro sobre la relación, me dice y me selecciona aquellas variables que están linkeadas entre ambas bases de datos. En este caso es grupo de clientes. Grupo de clientes está integrado en está presente en la base de datos grupo de clientes y está presente en la base de datos deuda por nivel. Por lo tanto, construyó una relación automática. Pero yo además quiero hacer otro tipo de relación, que es que quiero integrar la tabla grupo de clientes con la tabla de ventas, que si se fijan, la tabla de ventas, que es la que tiene más información, no está vinculada con nada. Entonces, ¿cómo uno lo puede hacer? Lo interesante es que acá uno puede mover las relaciones de los datos y ahí puede dejar, por ejemplo, la tabla grupo de clientes, que tal vez es la tabla central sobre el cual se construye este análisis, y vamos a vincular el identificador con el identificador de ventas porque son exactamente la misma variable. De hecho, si uno lo va a ver la tabla de ventas y ve la tabla ID, tiene un código de 4 dígitos que parte con una letra C. Y si nos vamos a la tabla grupo de clientes, vemos que el código también es bastante similar y que son 4 dígitos y que comienza con la letra C. Por lo tanto, esa va a ser la variable que va a integrar esto. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente tomamos la variable ID en grupo de clientes y la arrastramos para vincularla con la variable ID en ventas. Y aquí se nos va a desplegar esta tabla. Esto para aquellas personas que han ocupado Access se recordarán que cuando uno construía relaciones de variables y me decía qué tipo de relación es, que es la cardinalidad, si es de uno a muchos, de uno a uno, de muchos a uno o de muchos a muchos, que es cuando se encuentra más de una vez un dato o solo se encuentra una única vez cada información. Aquí me muestra qué es lo que está vinculando, me dice, yo en general, la 99% de los casos Power BI hace una buena integración de manera automática y por lo tanto hay que simplemente aceptar y por el momento lo vamos a hacer así porque esto ya es un poquitito más avanzado, entender lo que es la cardinalidad y cómo lo tiene que hacer cuando pueden haber más de una opción, pero en este caso la opción que nos da Power BI es la pertinente y colocamos guardar y aquí se despliega un cablecito que conecta y si uno separa me muestra que existe una relación de ID con ID en esas dos tablas y paralelo hay otra relación construida de grupo de clientes con grupo de clientes con la misma tabla pero para otra base de datos y bien interesante porque ahora qué es lo que ocurre si bien
dos bases de datos están integradas con una, están las tres conectadas entre sí, y yo puedo construir relaciones con las tres variables o con las tres tablas sin ningún tipo de problema. Michelle. Profesor, ¿en qué parte del panel hizo la nuda relación? Simplemente me paré donde dice ID y la arrastré hacia la variable ID de la otra tabla. Ahí. Ok, Y gracias. después puse abajo guardar. Entonces, uno puede decir, a veces Power BI, que me ha pasado, a veces Power BI es como, no sé cómo decir, como muy motivado para entregar relaciones entre las variables. Entonces, de repente, vincula más cosas de las que uno necesita. Tal vez les puede pasar a ustedes. ¿Cómo uno lo puede hacer? Hay dos formas. Si ustedes encuentran que una de las relaciones que construyó no es la que quieren, simplemente se hacen clic en la relación que construyeron y apretan suprimir o, de hecho, suprimir, y la relación se rompe entre estas dos tablas. Y le va a preguntar eliminar relación. Yo siempre, está esta opción de que no vuelva a mostrar esta advertencia, yo recomiendo que dejarla, porque a veces de manera involuntaria uno puede apretar ese botón y va a tener que volver a construir la relación y tener que volver a vincular las tablas. Entonces, yo de repente, esas advertencias tienden a ser convenientes y yo las recomiendo dejar. Y otra forma es que ustedes acá arriba, si se fijan en la pestaña Relaciones, donde dice Administrar Relaciones, se despliegan todos los vínculos que están construidos. O sea, se muestra en una lista todos estos cablecitos que están conectados entre las distintas tablas. Y ustedes, si encuentran que muchas de las relaciones que hizo Power BI no les sirven, las pueden seleccionar todas juntas arriba, colocar Eliminar. Y borra todas las relaciones y las vuelven a construir ustedes en función de lo que ustedes quieran. ¿Para qué les sirve esto? Por ejemplo, de repente tienen que entregar un reporte rápido y un cliente o una jefatura les pide una relación de tabla que es particular y que sirve solo para ese momento y involucra una serie de pasos y de relación entre distintas variables, pero después no lo necesitan porque van a ocupar la información para otra cosa, van y toman la relación y borran todas las relaciones entre tablas que construyeron y se hace mucho más rápido el proceso. Es bastante interesante porque ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que con la relación de las tablas ya construidas podemos hacer links entre distintas características y por lo tanto hacer análisis bastante interesantes. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ahora nuevamente vincular el nivel de deuda, que era el nivel de deuda que estaba clasificado en distintas categorías, y le vamos a agregar las ventas, y ahora sí las ventas están vinculadas con el nivel de deuda, a pesar de que provienen de tablas diferentes. Podríamos agregar una tercera variable, podríamos, por ejemplo, agregar trimestre, y que viene de la tabla de ventas, y de hecho aquí está, hay un filtro aplicado que evidentemente lo vamos eventualmente a eliminar, pero la idea precisamente es hacer este tipo de links y este tipo de vínculo entre las distintas variables, y podemos, por ejemplo, agregar, en vez del grupo de clientes de acá, podemos agregar el grupo de clientes de la tabla grupo de clientes, y sin ningún problema va integrando la información entre las tres fuentes. Y es bastante interesante esto porque permite también hacer vínculos de tablas que provengan de distintas partes. ¿Ya? Así que eso para hacer integración. Pueden también hacer gráficos. Por ejemplo, pueden en la tabla de modelado agregar un gráfico de barras, por ejemplo, hacer selección acá donde dice gráfico de columnas apiladas, o cualquiera que diga gráfico de columnas 100% apilada, y pueden agregar, por ejemplo, el año o trimestre nuevamente, y que va a quedar como el valor de abajo, y pueden agregar el valor de las ventas y va a ser automáticamente el cruce de la información y va a hacer un análisis bastante cruzado, por así decirlo. Ahora, voy a explicar lo último, que esto es como lo bien interesante de Power BI. Yo, de hecho, de las cosas que aprendí de Power BI, una de las cosas más interesantes es que estos gráficos tienen en cierta medida dinamismo, y yo puedo generar ciertas interacciones y hacer análisis bien pertinentes. Por ejemplo, otro menú que les puede servir es el menú de tarjeta. ¿Para qué sirve el menú de tarjeta? Sirve básicamente para que ustedes puedan seleccionar algún campo que ustedes quieran tener para seleccionar el tipo de cliente. Por ejemplo,
voy a colocar el identificador y, perdón, no el identificador. Vamos a colocar un filtro, que es este filtro de aquí, tarjeta, y vamos a agregar, por ejemplo, año. Y me entrega un dato como más condensado, como este es el valor del recuento de los años totales, o por ejemplo las ventas totales en un solo monto. Simplemente voy, arrastro, quito el campo de año, le agrego el campo de ventas y me da el valor total, que son más de 1.000 millones de ventas en total elaboradas por esta empresa. Entonces, para eso también sirve. Y si yo quiero agregar una columna que sea un filtro, voy aquí donde dice segmentación de datos, y aquí puedo agregar el dato que yo quiera, que va a ser, por ejemplo, año. Y si se fijan, lo despliega de esta forma, y yo puedo, por ejemplo, decir, quiero solo los datos desde 1988, quiero solo los datos hasta 1980, o elegir otra sección, o lo puedo personalizar escribiéndolo acá arriba, y esto que es interesante, que esta segmentación de datos automáticamente filtra todos los elementos que están disponibles, tablas, gráficos, diagramas, todo lo va a filtrar en base a ese criterio. Si ustedes quieren filtrar un elemento particular, cada vez que se paran en alguna sección o en alguna tabla gráfico, aparece acá como un embudo, como un triángulo que simula un embudo. Eso es un filtro. Y lo que permite es que yo pueda hacer filtros o segmentaciones directamente para esa tabla. Yo, por ejemplo, me puedo parar acá y puedo elegir el filtro que yo quiera, acá donde dice filtros, la columna blanca que está a su lado derecho, y pueden elegir solo el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercero, o el tercero y el segundo, o seleccionarlos todos, y tengo toda la información. O quiero filtrar las ventas, las puedo filtrar por las ventas menores que tanto, cuántos son las ventas mayores que tanto, o en un intervalo. Aquí ya depende de su creatividad y la capacidad que ustedes tengan para manejar información. Les voy a mostrar lo último, que es cómo generan estos filtros y estos cambios de tablas, que son bastante interesantes. Vamos a agregar una tabla que contenga información, vamos a agregar dos cosas, de hecho. Una tabla que va a ser nivel de deuda, y vamos a entregar el monto de nivel de deuda, y ahí se fijan según el nivel de deuda, alto, bajo, incobrable, medio, nulo, y para que quede ordenado le vamos a agregar grupo de clientes, porque estaban ordenados de forma alfabética, y para yo cambiar la columna, simplemente me paro donde dice columna, selecciono la que yo quiero y la muevo hacia arriba o hacia abajo para que cambie de orden. Si yo quiero hacer un orden ascendente o descendente, me paro en la columna de la tabla y hago un clic. Si hago clic, automáticamente ordena de manera ascendente o de manera descendente. Y eso lo puedo hacer para cualquier tabla. Acá lo ordena de orden alfabético nivel de deuda, o las ventas las va a ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Aquí ustedes pueden editar o hacer los filtros que estimen pertinentes, al igual que lo que hicieron en el gráfico. Y lo último que vamos a agregar es una tabla, o perdón, un gráfico que va a ser, perdón, un gráfico de dispersión. Puede ser que les pase lo siguiente como un tip. Puede ser que estén parados en una tabla y quieran agregar otra cosa y automáticamente hacen clic. Eso no lo pueden hacer, que de hecho, si se fijan, me pasó, porque lo que hace es que el elemento que tienen seleccionado lo convierte. Si yo quiero ahora, teniendo seleccionada la tabla, agregar un gráfico de dispersión, lo que va a hacer es que va a convertir la tabla en un gráfico de dispersión. Para yo agregar un nuevo elemento, tengo que seleccionar cualquier parte que esté fuera de los elementos, que no quede ni un elemento seleccionado, y ahí apretar gráfico de dispersión, y ahí se va a desplegar el elemento nuevo que ustedes quieren trabajar. ¿Qué información voy a agregar yo acá? Voy a agregar el nivel de venta por año de nacimiento, ¿ya? O sea, voy a agregar en el eje X el año, en la parte donde, si se fijan, se desplegó en el gráfico de dispersión, que es estos gráficos de puntos, dice eje X, eje Y y valores. Voy a desplegar en el eje X los años, y en el eje Y voy a desplegar las ventas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a generar un gráfico de dispersión en donde voy a tener toda la información condensada por año, y va a ser la suma de los años. Por ejemplo, yo podría elegir, en vez de la suma, elegir el promedio. O, por ejemplo, podría elegir la desviación estándar de cuál es el nivel de dispersión que han tenido las ventas en algún periodo. Pero vamos a utilizar el promedio, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de esto? Que acá es donde empieza como a cobrar gracia Power BI, y por eso se está utilizando tanto.
es que yo teniendo un reporte de estas características, lo que yo puedo hacer de manera bastante automática es tocar información que está disponible en el informe y automáticamente el resto de información se va a ver interactuada. Por ejemplo, yo quiero saber cómo se comporta toda la información relacionada al segundo trimestre. Y simplemente yo sé que el gráfico tiene ordenado por trimestre la información y hago clic en el segundo trimestre y si se fijan toda la información cambió. Quedó más seleccionado el segundo trimestre, pero automáticamente, ¿qué es lo que hizo? Filtró en el gráfico de dispersión y en la tabla donde están las ventas, la suma de las ventas, solo la información relacionada al segundo trimestre. Si vuelvo a tocar el segundo trimestre, va a desplegar nuevamente la información sin filtrar. Puedo, de hecho, apretar control y elegir el tercer trimestre, control, y el primer trimestre y va a seleccionar los 2 trimestres que yo quiero analizar. Esto lo puedo hacer de otra forma. Por ejemplo, quiero saber solo el grupo de clientes B. ¿Dónde está el grupo de clientes B? En la tabla de abajo, y automáticamente selecciona solo los clientes con característica B y filtra la información. ¿Cuál es la ventaja de utilizar Power BI con respecto a ClickSense? Sinceramente, yo no he ocupado ClickSense, yo solo he ocupado Power BI, así que no te podría responder. Pero por lo menos es una herramienta que es bastante utilizada, te lo puedo decir porque mucha gente se quiso inscribir en este curso, de hecho tenemos hoy día 40 estudiantes, ya tuvieron 50, así que es una herramienta bastante útil, pero yo no he ocupado ClickSense, de hecho una vez que ocupé Power BI no me moví a otra plataforma, en algún momento ocupé Access, también he ocupado Stata, y esas son ya plataformas más, sobre todo Stata, más específicas, pero en general Power BI es bastante interesante porque uno puede modelar datos, que es lo más valioso. ¿Ya? Entonces, dicho lo que acabo de decir, si se fijan, seleccionamos el grupo de clientes B y me filtró la información de cuáles son las ventas por trimestre para ese tipo de clientes. Y si aprieto nuevamente la selección, va a volver a el llenado general. Puedo tal vez utilizar esta tablita de arriba, que era la segmentación de datos, y puedo decir, quiero solo la información de ventas desde el año 1990. Voy a apretar ahí 1990 y automáticamente me filtra la información en todo el resto de tablas y me hace el filtro. Si quiero deshacer esto, puedo tomar inicio y volver al principio para que seleccione la información. Puedo inclusive llegar a elegir un punto particular y que automáticamente también me filtre la tabla. Por ejemplo, me interesa saber ese punto de arriba a qué tipo de dato corresponde. Y si toco ese valor, si se fijan, me dice que pertenece al grupo de clientes A, tiene nivel de deuda nulo y la suma de ventas es la que aparece acá y pertenece al segundo o la venta fue realizada el segundo trimestre. O sea, a ese nivel de detalle puede llegar Power BI, es bastante completo y permite también generar un dinamismo bastante conveniente. ¿Ah? Finalmente, simplemente decir que no solo se pueden hacer cambios de este estilo, también se puede cambiar el formato general. Ustedes pueden, por ejemplo, cambiar los títulos, pueden cambiar los valores, pueden cambiar las tablas. ¿Cómo cambian eso? Cada vez que ustedes seleccionen una tabla o un gráfico, si se fijan, donde dice la cajita columnas, aparecen los nombres, pero ustedes pueden pararse encima de aquello, hacer doble clic y cambiar el nombre como ustedes estimen pertinente, y eso automáticamente se va a cambiar en la tabla o gráfico que ustedes tengan eventualmente desplegada. O sea, bien interesante esto porque genera análisis bastante convenientes y trata de hacer estudios bastante rápidos. Por ejemplo, utilicé este gráfico de dispersión y este gráfico sí yo le puedo agregar más análisis. Por ejemplo, lo que le voy a agregar es una línea de tendencia, que es un modelo cuadrático, una regresión lineal sencilla, y le agrego con una línea punteada. Lamentablemente acá no aparece el detalle de información, pero, o sea, el R cuadrado o el modelo especificado, pero puedo agregarle transparencia, puedo cambiar el tipo de línea, el grosor, el ancho, y agregar también una línea de promedio, puedo agregar información línea de máximo u otro tipo de información que yo considere pertinente y que me parezca conveniente de realizar. Entonces, ¿qué viene después de esto? En general, cuando uno tiene una cuenta premium, lo que debería hacer es publicar, y hay una aprieta publicar acá, y debe guardar los cambios, tiene que guardar el proyecto, y automáticamente se hace la carga respectiva y se publica con un link y ese link uno lo comparte. Solo lo puede hacer una persona cuando tiene cuenta Pro o cuenta Premium, no
cuenta gratuita, es como la principal limitante que tiene Power BI, pero sí sirve para trabajar bastante y se pueden hacer cosas bastante convenientes, además que como los gráficos y tablas son dinámicos, se puede también tener información bien detallada. Otra cosa interesante es que estos elementos visuales se pueden también exportar y se puede exportar la información que uno generó a partir de esa tabla. Uno puede exportar estos datos como valores separados por comas que lo pueden utilizar en Excel y que les puede servir bastante también para poder desempeñarse. Entonces, si se fijan, Power BI es una herramienta bastante completa y que se pueden hacer bastantes cosas. De hecho, y con esto yo ya voy a finalizar este curso, les voy a explicar simplemente que se pueden hacer cosas tan interesantes como agregar código de R. ¿Dónde se puede hacer? Acá donde dice objeto visual de script en R, separan cualquiera, alejan cualquier elemento y agregan un script de R y aquí se va a desplegar R. Si ustedes lo tienen instalado R en su computador, Power BI automáticamente va a buscar el programa de instalación y lo va a asociar como ejecutor en DR dentro de Power BI. Entonces, para poder utilizar R o Python dentro de Power BI, tienen que haber instalado Python o R dentro de su computador. R y Python son dos lenguajes de programación de código abierto, así que ya hay una infinidad de información. De hecho, con R ustedes tienen foros, al igual que Power BI, que también tiene sus foros, donde hay gente que pregunta cosas y expertos o personas especialistas en Power BI aclaran dudas que puedan surgir sobre temáticas bien complejas. Hay harto material también disponible que se puede obtener. Entonces, en general, los scripts de R son bastante interesantes y se pueden hacer estudios bastante completos de información. Pueden ustedes agregar aquí simplemente los códigos que vayan a usar. Lo primero que tienen que hacer siempre es elegir el tipo de base de datos. Por ejemplo, acá la seleccionan y la arrastran donde dice valores, grupo de clientes, por ejemplo, y va a cargar y empezar a ejecutar el código de R. No vamos a hacer una actividad de R porque en realidad para hacer eso hay que saber programar R y en realidad no es dentro del alcance del curso, aun cuando yo he hecho algunos experimentos y he corrido algunos modelos, algunos gráficos y lo hace bastante bien y es bastante útil entender cómo funciona esa plataforma, ¿ya? Así que esto es lo que yo tenía pensado para reportar como curso de Power BI. La primera sesión era más intensa porque quería como mostrar y explicar el procedimiento de manera detallada y en esta segunda parte quería mostrar cómo ustedes pueden hacer el proceso de carga de información y de análisis de datos, ¿ya? Eso, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta respecto a todo lo que expliqué hoy o el día de ayer, para dejar así claro lo más posible lo que tiene que ver con esta segunda parte y con el curso en general, chiquillos. No, puede ser todo claro. Ya, perfecto. Bueno, en esta segunda parte espero que hayan podido aprender también a hacer este tipo de análisis o este tipo de integración. Hay mucho material disponible en la plataforma, mucho material. El premium es caro. Bueno, aprovechemos de ver eso, dado que aquí tengo un tiempito disponible. Les voy a mostrar planes. Power BI planes, plan de precios. Yo puse Power BI planes en Google y me apareció esto. Hacen clic ahí y aquí aparecen los precios. Son valores mensuales. $9 al mes Power BI, $18 Power BI Premium y el Embedded, que es una versión mucho más avanzada, un precio personalizado. Pero 9.000 pesos mensuales si ustedes van a trabajar regularmente con Power BI, van a realmente ser su plataforma de uso regular y lo van a ocupar para su labor personal, su trabajo y una serie de cosas. Yo les recomiendo que lo hagan porque van a tener todas las opciones para que puedan publicar los informes y eso es bastante interesante. Pero ya con la cuenta gratuita para aprender es suficiente. Carlos Ludvins, ¿alguna recomendación de con qué temas seguir avanzando? Mire, yo le recomiendo principalmente, primero, aquí yo, va a depender del perfil de que ustedes tengan. Por ejemplo, si alguno de ustedes, los que trabajan, me imagino ahí,
si ustedes trabajan viendo informes de Power BI que son elaborados por otros, traten de trabajar o de entender lo que es la visualización de Power BI. Cómo funciona, cómo sirve, para qué, de qué forma uno puede editar o cómo uno puede construir gráficos, porque los datos se los pasan cargados o les pasan una base de datos ya cargada en Power BI, visualización. Ahora, creo yo que para entender desde las bases Power BI dónde uno tiene que partir, es lo que tiene que ver con la transformación de datos. Cómo carga los datos, cómo se transforman, cómo se editan, cómo funciona, cómo uno puede generar promedios, cómo uno puede generar esto de redondear la información, cambiarle el formato, ese tipo de cosas básicas es lo primero que uno tiene que hacer para entender ocupar la plataforma. Y yo creo que si, de hecho, si tienen dificultades o no entienden mucho sobre Excel y van a meterse a Power BI sin tener buen conocimiento de Excel, yo creo que deberían correr los dos carriles en paralelo, ir avanzando en el conocimiento de Excel e ir avanzando en el conocimiento de Power BI. Y de hecho, para los que ya entienden de Excel y ya cachan un poco de Power BI, ¿qué les recomiendo como tercer paso? Agregar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial les puede generar códigos ya elaborados para precisamente Power BI. Creo que hay un diplomado de Power BI, Daniel, pero creo que es de inteligencia de negocio, no de Power BI. Pero posiblemente hagamos algún curso certificado este año de Power BI que les pueda servir eventualmente con certificación y todo el tema, pero hay que hacer unos trámites y un procedimiento. Así que cuando esté el curso, evidentemente lo vamos a difundir en LinkedIn, que es la plataforma principal donde avisamos, y ahí ya sería un curso más avanzado. Enseñaría, por ejemplo, a incorporar R dentro de Power BI, hacer transformaciones de datos, correr modelos econométricos dentro de Power BI, cargar información de distintas fuentes, ya sería un poquitito más avanzado, aprendería a ocupar filtros, se harían cosas un poquitito más complejas. Eh, eh, y hay distintos tipos de opciones. En general, de hecho, Giampiero, agradezco también que comente esto, porque de hecho hay mucha inteligencia artificial. Lo bueno es que uno puede utilizar distintas. Por ejemplo, hay una que se llama Perplexity, hay otra que es, bueno, la misma que viene incorporada en Power BI, que es Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft, ChatGPT también, como bien dijo DeepSeek, que es una inteligencia artificial bien reciente, de código abierto. Si a ustedes les gusta trabajar con código abierto, evidentemente la opción tiene que ser DeepSeek, porque es la opción de código abierto que tenemos. Si bien hay inteligencia artificial que funciona de manera gratuita, tiene planes de pago y tiene ciertas limitantes. En cambio, los software que tienen código abierto precisamente son disponibles para que uno los pueda trabajar en la medida en los requerimientos y necesidades que tenga de manera personal. Así que se puede hacer algo. De hecho, yo por lo menos he ocupado Copilot, he ocupado Gemini, he ocupado ChatGPT, he ocupado Perplexity, he ocupado Canva, he ocupado Suno, o sea, he usado harta inteligencia artificial para entender cómo funciona, porque es algo nuevo y yo les recomiendo que aprendan a ocuparlo. Es bien interesante y si se integra con software estadístico, de análisis de datos, de programación, pueden sacarle mucho partido y aumentar también su capacidad, su productividad y la forma de realizar análisis o estudio. Así que eso, chiquillos, eso por lo menos por lo pronto yo tengo. No sé si tienen alguna otra duda, si no, para dar finalizado este curso que me ha parecido muy interesante, que creo que ha funcionado bastante bien y espero que también por lo pronto, si no, comentarme si lograron aprendizaje y sintieron que realmente está funcionando. Renata, sí, la grabación de la primera sesión ya está en YouTube. La grabación de hoy la voy a subir también a YouTube en el link que está un poquitito más arriba, ¿ya? Sí, Carlos, sí, evidentemente yo propongo talleres y de repente invito y convoco a todos los estudiantes que quieran. El tema es que a veces la cantidad de inscripciones de repente puede ser excesiva y ahí habría que hacer más de un taller, pero vamos a tratar de hacer más cosas que les puedan ser útiles y que les sirvan para su formación, ¿ya? Sí, ojalá salga un curso certificado, no depende solo de mí, también hay cuestiones institucionales que ver, pero si sale, se los voy a avisar. De hecho, tengo la base de datos de ustedes que se registraron, así que les vamos a avisar directamente para tenerlo en cuenta, ¿ya? Eso, Giampiero, levantaste la mano. Gracias, Gonzalo, por las palabras. Sí, profe, primero que todo agradecer, súper bueno el curso, una pincelada bien rápida y genérica y con el día de hoy que fueron ejercicios prácticos. Y quizás como una consulta a futuro, no sé, una recomendación, si es que contempla otra capacitación,
tirar, por ejemplo, estos dashboards, estos tableros, o para el área financiera, para ir viendo los costos, todo lo que Sí, podamos como cosas así para sacarle mayor partido. Pero sí, agradecido, profe, de todo. sí, de hecho mi idea, yo en general cuando ya trabajo en como tipos de inteligencia de negocio más avanzada, utilizamos datos de fuentes oficiales. No sé, Ah, bajamos el PIB del Banco Central, el valor del IPSA, y empezamos ya a hacer cosas, integramos el IPSA y el desempleo y la inflación y las variables macro y descargamos indicadores bursátiles y ahí y empezamos a sacar cosas de páginas web y ahí empieza a tomar otro interés porque uno dice, ya, yo puedo hacer esto y puedo hacer esto y puedo claro, hacer esto. También se puede hacer análisis cuantitativo, trabajo con análisis de palabras, o sea, olvídense, las cosas que se pueden claro. hacer acá, modelado de datos, data science y machine learning se pueden hacer trabajando acá Genial. con esto. ¿Ya? Gracias, El profe. canal de YouTube, Renata, se lo mando. De hecho, aquí está. No, y no sé, gracias a ustedes, chiquillos, por asistir. Aquí les dejo el link nuevamente al canal de YouTube. Este video también va a ser subido acá. Michelle, levantaste la manito. Sí, profe, de antemano, muchas gracias por la clase, por la paciencia y por toda la introducción a un modelo que al fin y al cabo lo tenemos que utilizar siendo ingenieros comerciales la mayoría de los que están presentes. Lo otro, el enlace que usted dejó de YouTube lo dejé fijo en el chat del equipo que Ya, se hizo por gracias. la reunión para que no se pierda entre Ya, tanto mensaje. Y sí, nuevamente, gracias. muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Sí, yo igual, de hecho, este taller lo hicimos gratuito no solo para usted, sino que para la comunidad en general. Si ustedes sienten que alguien necesita el taller que no pudo venir porque se inscribieron 250, pero vinieron máximo 55, compártanle el link. Si total está abierto, disponible para que quien quiera vea una primera pincelada. Ya después cuando hagamos un curso certificado ya sea otra cosa, pero por lo menos para perderle el miedo. Yo soy de la idea, y lo digo por experiencia propia, que me lo dio un consejo un gran amigo, me dijo, piérdele el miedo a utilizar las programaciones o a ocupar herramientas. Y fue un consejo que hasta el día de hoy sigo y cada vez que hay una nueva plataforma la exploro, la ocupo. Soy así, me gusta cómo aprender de esa forma y espero que a ustedes también les sirva este curso para dar ese empujoncito, a tirarse a aprender de esta herramienta que de repente se ve más lejana de lo que es, pero que es bastante amistosa, mucho más que otras que están mucho más consolidadas de repente en la actual. Eso, chiquillos, les agradezco su tiempo, les agradezco su esfuerzo, su presencia. Espero que les vaya muy bien. Si hay docentes de la universidad, que tengan muy buenas vacaciones y nos estaremos viendo en otra ocasión durante este año con algún otro cursito y capacitación de este tema o de otros temas que también puedan ser interesantes. Que les vaya bien, muy chiquillos, que estén súper bien. Buen Gracias, fin de profe, semana. que esté bien. Gracias, Muchas gracias. gracias, Chao, chao, profe. que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, Chao, gracias. gracias. Chao, Chao, gracias. chao. Chao.